Recibimos con mucho gusto esta mañana, como siempre, al doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias y gracias por invitarme. A usted por estos minutos en la mañana. ¿Vino acompañado por guardaespaldas? ¿Vino en su auto blindado? ¿Cómo llegó al canal? No, vine en auto y manejando yo. Manejando. No quise molestar al chofer hasta ahora de la mañana. Está bien, porque eso es una señal importante, ¿no? El hecho de que usted haya venido manejando su propio vehículo y que no cuente con guardaespaldas. ¿Es una señal? ¿Es un símbolo? Es un símbolo de lo que siempre ha sido en el Uruguay. Hubo un pequeño periodo donde el ministro del Interior nos recomendó que nuestros choferes portaran armas automáticas, pero duró 5 o 6 meses. ¿En qué momento se dio, Jorge? El año pasado, cuando los hechos de notoriedad, la posibilidad de que hubiera algún tipo de evento no querido, simplemente duró lo que duró, luego las aguas se aquietaron y nuestros choferes devolvieron las armas automáticas al Ministerio del Interior. Era portar armas, pero con entrenamiento incluido, imagino. Se hizo entrenamiento, permiso y todos los pasos que la reglamentación necesita cumplir, pero ya le digo, la Corte misma fue que en determinado momento decidió, dice, bueno, hasta aquí llegamos, esto de estar, que es muy común, mire que en el ámbito iberoamericano, que se transite en autos blindados con custodia adelante y atrás, con custodia dentro del vehículo y todos armados, es más bien la regla que la excepción, pero no es la regla ni nada que se le parezca en el Uruguay. Aquí en Uruguay no. De hecho, su auto entonces tampoco está blindado. No, para nada. Bueno, que ahí no sé qué responsabilidad tiene en este caso el periodista, el medio o el ministro decirlo esto públicamente, pero no. Se trata también de algo que tiene que ver con la idiosincrasia uruguaya. Exactamente, es lo tradicional incluso para el Estado todo uruguayo. Usted sabe que quienes sí tienen vehículos blindados y custodia especial son exclusivamente los jueces del crimen organizado, ni siquiera los jueces penal de Montevideo, que también tienen su exposición, que también es un trabajo que conlleva cierto peligro en cualquier ciudad importante del mundo, pero aquí solamente los dos jueces que están vinculados a la lucha contra el crimen organizado. Doctor, ¿y qué sensación tiene cuando llega a la Corte y ve esas vallas amarillas? Horrible, horrible. Además, ayer ordenamos que se pongan dentro del jardín, porque si no, además afean demasiado un edificio histórico bellísimo que todos los días tenemos turistas que están tomándose fotos frente al edificio. Es realmente un lugar del circuito turístico del centro de Montevideo y es una pena unas vallas amarillas. ¿Llegaron para quedarse las vallas amarillas? No lo sabemos. En principio es el protocolo de seguridad que se ha diseñado en conjunto con el Ministerio del Interior, tener las vallas a mano a los efectos de evitar problemas como los que acaecieron el año pasado. Pasó a ser parte del ojo de la tormenta cada vez que hay alguna manifestación, aún aquella deportiva. ¿Qué sensación tiene entonces como ministro de la Corte de Justicia que ahora sea como una especie de blanco, de objetivo? Yo no sé si blanco de objetivo, sin embargo, sí tenemos una visibilidad que antes no teníamos, que tradicionalmente en el Uruguay no se daba, pero son los tiempos que corren. Yo lamento, a mí me gustaba más la situación anterior, pero aparentemente esta situación, que tampoco se desmarca de lo que sucede en otras democracias de la región, aparentemente estaría aquí para quedarse. ¿Qué quedaría acá en Uruguay? Las medidas de seguridad. Esa sensación además que la Corte Suprema sea objetivo de protestas. Y lo que ha llevado a poner determinadas medidas de seguridad que uno veía cada vez que viajaba y decía, bueno, pero en Uruguay no, poner escáner en la Corte de Uruguay no, poner vallas cuando puede haber algún tipo de manifestación en la Corte de Uruguay no, hoy sí tenemos ese tipo de medidas. Chediak, en un año 2013 que fue sumamente complejo. Fue muy complejo, la verdad que fue muy complejo, muy atípico, se juntaron varias leyes con tachas de inconstitucionalidad, pero sobre todo un par de ellas con importancia política, que es lo que suele pasar además en el control constitucional. Muchas leyes no tienen importancia política, pero algunas sí, y bueno, allí es donde el sistema cruje, pero el sistema de la democracia uruguaya ha demostrado que funciona. Bueno, nos referimos al ISIR, básicamente, a la ley de Pluna y también a lo que tenía que ver con la ley interpretativa de la ley de caducidad. ¿Y usted qué lectura hace cuando se menciona con insistencia la judicialización de la política? Mire, lo que hay más allá de este nombre que parecería tener connotaciones negativas, pero lo que se dice en todo Congreso de Cortes Supremas con función de Tribunal Constitucional y Tribunales Constitucionales, acabo de volver de una de ellas, pero durante los últimos años es casi el discurso de apertura, es el siguiente.
En el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos, donde se desarrolló al máximo esa importantísima actividad como representantes de todos nosotros, que es además el organismo con mayor representatividad política, el organismo que hace nada menos que las normas con rango legal. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX y siglo XXI se ha dicho que es el siglo, o el medio siglo y ahora el nuevo siglo, de los tribunales que efectúan el control constitucional, porque así ha pasado en todos los países democráticos. Es decir, sería un proceso natural. Un proceso natural de desarrollo de las democracias que lleva a que cada vez más materias que antes no llegaban a los tribunales lleguen y que cada vez más se ejerza un control constitucional directo de todos esos derechos humanos, esos derechos inherentes a la persona humana y garantías que figuran en nuestros textos constitucionales. O sea que simplemente con el retraso que Uruguay suele acompañar estas cosas, también tradicional, estamos acompañando la tendencia mundial a un control de constitucionalidad más fuerte. Bien, me imagino que entonces está bien que esto sea parte de un proceso natural que deba ser asumido desde además nuestra condición de república. De cualquier modo, ¿cómo analiza la Corte Suprema de Justicia cuando, primero, me imagino que los ministros de la Corte están suponiendo que los legisladores están apegados o bajo el amparo de la Constitución a la hora de redactar las leyes? Y cuando se enfrentan a estas circunstancias donde hay visos de inconstitucionalidad, ¿cómo lo observa la Corte? ¿Hacen mal los deberes? ¿Escriben mal? ¿Qué pasa? Es como el sistema está diseñado. Por supuesto que se parte desde las constituciones de Virginia y Massachusetts hace 230 años, constituciones primigenias norteamericanas que son la base de nuestras instrucciones del año 13 y de nuestro constitucionalismo. Por eso los especialistas las vivimos citando, de allí venimos. Bueno, este sistema, que está basado en la desconfianza, divide el poder, dice, bueno, venimos de un absolutismo europeo, donde el soberano, que no era el pueblo, sino que era el rey o el emperador, concentraba el poder. ¿Cómo hacemos para proteger los derechos individuales, los derechos inherentes a la persona humana, para que el Estado, ese leviatán, no los avasalle? Y bueno, dividamos el poder. Dividamos el poder en tres ramas, ellos le llaman ramas, nosotros le llamamos poderes, que se controlen mutuamente a los efectos de que ninguno de ellos pueda avasallar nuestros derechos. Sobre la desconfianza. Está basado en la desconfianza. Y en ese diseño dijeron, bueno, ¿cuál es el primer control que tiene el Poder Ejecutivo, que es el que se llevó la mayor parte de las potestades que tenía el rey, que tenía el soberano? El primer control es el Poder Legislativo. Entonces, bueno, deberán aprobarse las leyes a los efectos de que haga la mayoría de las cosas el Poder Ejecutivo, esas leyes requerirán mayoría. Y la desconfianza va tan allá que si además vamos a poner dos cámaras para que con distintas integraciones se hagan, y hasta distintas edades y experiencias y distinta representatividad, se hagan dos etapas de discusiones a los efectos de analizar la bondad o no para el ciudadano de las leyes. Ese es el primer control. Y el control último dice, bueno, pero tenemos además una Constitución que está por encima de las leyes. ¿Cómo hacemos para que el Parlamento que hace las leyes no se extravase? Bueno, dice, bueno, podemos confiar, eran las primeras discusiones, en el autocontrol del Parlamento. Dice, bueno, sí, pero si el Parlamento se autocontrola y por una ley puede modificar la Constitución, realmente no hay Constitución, la Constitución está por encima. Quedaba solo la rama judicial para efectuar el control de constitucionalidad. Bueno, de ahí venimos, tres ramas que se controlan mutuamente. La Suprema Corte de Justicia, ya desde 1800 y pico en los Estados Unidos, por una sentencia maravillosa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese país, el juez Marshall, en una sentencia Marbury versus Madison, siendo Madison el presidente de los Estados Unidos, estableció que el control constitucional correspondía a los jueces y sí le podía decir al Parlamento que desaplicara normas constitucionales. Ese es el funcionamiento normal del sistema, basado en la desconfianza para que estemos todos protegidos frente al Estado. Bien. Ahora, ese es el procedimiento normal. Varía un poco, en Uruguay es ese también. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente? Bueno, el sistema está diseñado para que funcione con o sin mayorías parlamentarias del presidente. Los controles funcionan, pero con pequeñas variaciones. Cuando el presidente de la República, caso del presidente Obama en los Estados Unidos de Norteamérica, no tiene, como le pasa, mayoría en una de las cámaras, tiene ya un primer control muy fuerte, porque sus proyectos de ley pasan por una cámara que le es afín y otra que no, entonces necesita negociar con otras fuerzas políticas y muchos de sus proyectos no son aprobados.
si el presidente tuviera mayoría parlamentaria, eso sí es el caso de nuestro país, ese primer control funciona a menor escala, es decir, hay un alineamiento, no hago ninguna valoración política, exclusivamente técnica, porque así funciona el sistema, hay un alineamiento del primer control del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, con el Presidente de la República, entonces es más fácil aprobar leyes. ¿Qué se pasa? Se recarga el segundo control, que es el último, que es la Suprema Corte de Justicia, que trabaja más. Ese es, pero además no es ninguna catástrofe, es como se diseñó el sistema. Claro. Esos son los controles Bueno. y frenos que nuestro sistema constitucional prevé. Primero agradecerle esta breve clase magistral de la separación de poderes, que es muy ilustrativa. Ahora, eso está muy bien respecto a los controles y a ese sistema basado en la desconfianza. Pero cuando hay errores de sintaxis en el primer artículo de una ley... Bueno, hemos visto... Vamos directamente, si le parece, Sí. Jorge, a esta situación que hoy nos convoca, y es esta ley de responsabilidad penal del empleador. Desde su punto de vista, ¿tiene visos de inconstitucionalidad? Usted sabe que sobre esto sí no le puedo decir absolutamente nada, so riesgo de prejuzgar. Los ministros de la Corte sí opinamos sobre los proyectos de ley a los efectos de la colaboración entre los poderes. Cuando el Parlamento nos llama, al igual que llama a las cátedras respectivas para opinar si puede haber visos de inconstitucionalidad en un proyecto de ley, sí opinamos porque ¿Y en este caso? No estamos prejuzgando, Claro. porque es un proyecto de ley. Exacto. Cuando ya está votado, ya aunque no Bueno. haya la aprobación del Poder Ejecutivo, sí es un proyecto, es una ley, entonces allí Bien. ya, para no incurrir en inconstitucionalidad, no hacemos ningún Correcto. tipo de manifestación. ¿Le parece ir a la haremos, etapa sí. previa? ¿Le parece ir a la etapa previa? ¿Qué sucedió cuando los consultaron por el proyecto? No, yo no participé en la consulta por el proyecto, no fuimos consultados. En muchos otros sí, pero en este caso no emití opinión ninguna sobre este proyecto. Bien, la portada de búsqueda hoy revela, en la Corte creen que la ley penal empresarial tiene problemas, pero que tramitarán pocos recursos. ¿Algunos comentarios sobre este título? No sé de dónde pueda salir, no lo sabemos, no lo sabemos. Uno hace evaluaciones a veces del número de inconstitucionalidades que pueden haberse planteado, quizás en el impuesto a la concentración de inmuebles rurales pensamos que iban a haber más impugnaciones Sí. de las que hubieron. Sin duda, en la inconstitucionalidad del nuevo proceso laboral uruguayo hubieron más de las que esperábamos, tuvimos más de 5.000 casos. Eso es futurología, no tengo posición sobre el número de casos que puedan tener. Bien, simplemente para añadir un elemento informativo y de pronto para que la gente pueda estar enterada un poco más, dice la Cámara Alta votó el martes, bueno, el texto tal como llegó, pero señala, en la Suprema Corte de Justicia algunos consideran que la norma puede llegar a tener algún problema de adecuación a la Constitución, como sostienen algunos especialistas, han sido varios de hecho. Han sido varios. Pero estiman que la Corporación va a intervenir en muy pocos de los recursos que eventualmente se presenten. Me quedo con su comentario final, de cualquier modo. No lo sabemos, no lo sabemos. Anhelaría que fueran pocos porque el presupuesto para la articulación de este tipo de responsabilidad penal siempre es alguna tragedia, entonces esperemos que la realidad lleve a que sea el menor número de casos posible, ¿no? Con un caso basta, de cualquier modo, en la eventualidad de que sea declarada inconstitucional, basta con un recurso. Se aplica exclusivamente a ese caso, pero también ampara no hay una extensión automática del efecto, porque sí lo hay en otros establecimientos democráticos, simplemente en la versión uruguaya, que es mixta, no tiene efecto erga omnes, que significa que no se aplica a todos, pero sí por una tradición de respeto entre los poderes del gobierno, la tradición uruguaya indica que el Parlamento, luego de una declaración de inconstitucionalidad, modifica la norma. O sea, un caso referencial hace que Exacto. se provoque así pasó con el ISIR, así pasó con el IRPF, así pasó con el proceso laboral, ¿no? Hay un antecedente, de cualquier modo, relativamente reciente, que tiene que ver con una ley impulsada desde el gremialismo, desde el PIT-CNT, que generaron a la Corte lo que usted creo que mencionaba al pasar, esa avalancha de recursos, creo que fue con los procesos laborales, ¿es correcto? correcto? La ley del proceso laboral, con la mejor de las intenciones, porque eso es lo otro que hay que relevar siempre. Con la mejor de las intenciones, los gremios asociados en el Uruguay y la Cátedra de Derecho Laboral de Fondo, no la Cátedra de Derecho Procesal Laboral, sino la de Derecho Laboral de Fondo, trataron de
tener un proceso laboral más acotado. Eso en general lleva a que tengan menos garantías. Usted no puede tener un proceso con muchas garantías y que sea muy corto porque es incompatible, ¿no? Es como ser alto y bajo al mismo tiempo. Entonces, en ese juego se acotaron mucho las garantías a los efectos con la intención de que el trabajador se hiciera de los saberes que se le pudieran adeudar lo más rápido posible. Lo que sucedió fue que se afectó el debido proceso. Es decir, las garantías decayeron tanto que el debido proceso, la igualdad entre las partes, la posibilidad de articular la defensa, que todos tenemos y todos podemos ser demandados, todo quien tenga servicio doméstico puede terminar demandado en un juicio laboral, bueno, allí se violó el debido proceso garantizado en la Constitución de la República, fue advertido sobre todo por la Cátedra de Derecho Procesal, por la Cátedra de Derecho Constitucional, hubo un importante interés desde el PIT-CNT a los efectos de que esa ley fuera aprobada, y la ley fue aprobada. El efecto no se logró porque lo que se logró fue trancar todos los procesos laborales. Exactamente a la inversa de lo que se pretendía. Exactamente, 5.000 y pico de procesos laborales, en vez de ser más rápidos, se trancaron durante un año hasta que la Corte pudo dictar las 5.000 y más sentencias declarando inconstitucional. Luego de eso el Parlamento modificó en el sentido que ya le había sugerido la Cátedra esos artículos, levantando las objeciones de constitucionalidad. Aquí, en esta circunstancia que hoy también nos atañe, la vocación puede ser muy importante y altruista, que es la protección de la vida y la salud del trabajador, pero de pronto podría generarse algo similar, digamos. Exacto. La aprobación, por supuesto que no se requiere, digámoslo frontalmente, no se requiere el título de abogado para ser legislador. Hasta podría eso ser tildado de limitador de la libertad democrática. No, todos podemos ser elegibles si no tenemos defectos que obnubilen nuestras potestades mentales para el poder legislativo. Pero al menos redactar bien. Pero lo que sí hay que tener claro es que la redacción de las leyes es, además de la voluntad política, un problema técnico y un problema técnico altamente complejo, por lo cual sí es muy bueno que si el legislador no es abogado, tenga un equipo de abogados que lo asesore. No digo que haya unanimidad en este caso, pero sí una avalancha de opiniones en contra de esta ley sobre el aspecto ese de la eventual constitucionalidad o no. De hecho, Rizzo ha dicho que es espantosa la ley desde el punto de vista técnico. Pero esperemos, ¿en cuánto se resuelve esto? Bueno, hay que señalar además, la Corte ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años, ha cambiado muchísimo sus tiempos de decisión. Sí. Yo le diría que normalmente hoy una acción o excepción de inconstitucionalidad está durando 6 meses en la Corte. Bien, ¿no se ha presentado aún formalmente ningún recurso sobre esta ley específicamente? No, la ley tiene que estar vigente a los efectos de hacer cualquier tipo de accionamiento. O sea, la Corte no se pronuncia sobre leyes que aún no estén vigentes. Primero tiene que entrar en vigencia y luego se empieza a habilitar la posibilidad de control constitucional, porque el nuestro es un control constitucional a posteriori. Hay países que tienen control previo, pero aquí no, es a posteriori. La ley tiene que entrar en vigencia y recién se habilita un periodo que no tiene plazo, pero bueno, el periodo o la posibilidad de articular la inconstitucionalidad. ¿Pero es necesario un recurso planteado ante la Suprema Corte o no? Hay que plantear una acción o una excepción de inconstitucionalidad ante la Corte. Pero todavía no es posible, hasta que entre en vigencia no es posible. Correcto, pero lo debe plantear, por ejemplo, una Cámara Empresarial. Lo que se señala es que tiene que ser alguien que tenga un interés directo, personal y legítimo respecto de la inconstitucionalidad. Lo de la legitimación es complejo, se verá quién es que va a hacer la articulación y ahí se analizará si tiene legitimación o no. Bien, ministro Chediacoy, decíamos más temprano de esa situación de seguridad o inseguridad de los magistrados en Uruguay. Esa reunión, el presidente Mujica dijo claramente, el tema fue sobre todo el de la seguridad, Así es. El del avance del narcotráfico, por eso le decía aquello de los guardaespaldas y los autos blindados. También allí se manejó el asunto del presupuesto. Es cierto. Y allí es donde se sostiene que podría llegar a haber una deuda de 40 millones de dólares del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. ¿Es correcta la cifra? Es correcta la cifra. Le señalo lo siguiente. Hasta ahora es una cifra bastante más acotada porque lo que existe es una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de un aumento de salarios del orden del 20% para 500 jueces y 200 defensores públicos que abarca el periodo abril del año 2011 a noviembre del año 2012. Esos meses multiplicados por esas personas suman 258 millones de pesos. Se llega a esa cifra cercana a los 40 millones de dólares
hipotéticos, porque además de eso está planteada la misma inconstitucionalidad por parte de miles de funcionarios judiciales, de todo el resto del Poder Judicial. Entonces, si esta sentencia que propugnan, que no la va a decidir la Corte, sino la Corte integrada, es decir, no lo decidimos nosotros por delicadeza, sino una Corte sorteada, ¿no? Porque nosotros, en definitiva, somos los demandados, claro, somos los que vamos a tener que pagar. Cuando venga el juicio de cobro de pesos, nos van a demandar a nosotros, y no al Presidente de la República, y nosotros citaremos en garantía al Ministerio de Economía. Sumados ambos colectivos, los jueces, la defensa pública y todo el resto de técnicos y funcionarios del Poder Judicial, por ese periodo se está en una cifra de unos 38 millones de dólares. Bien, una primera precisión. Aquí hubo también errores en la redacción, errores en la asesoría que recibió el presidente Mujica. Mire, en lo personal, exclusivamente y a título personal, yo creo que sí, que la ley no fue adecuadamente redactada y las dos leyes interpretativas posteriores tampoco se las puede acusar de ser extremadamente claras. Bueno, es bueno el asesoramiento previo y las leyes que sean, sobre todo, decía algún profesor, unívocas. La ley unívoca quiere decir aquella que se puede interpretar incluso por abogados de una sola forma. Si la ley es equívoca, los abogados la vamos a poder interpretar de dos o más formas. Bueno, Séneca era aquel que decía, ¿no?, que la ley debe ordenar, no polemizar, ¿no? Es cierto. Algo parecido. Es así. Doctor, acá hay un error que pagamos todos, en definitiva, entonces. Bueno, el hecho es, la voluntad del Poder Ejecutivo no era incrementar los sueldos a todo el Poder Judicial, eso es clarísimo. Estaba el Poder Judicial, que además no es solo el Poder Judicial, es la Defensa Pública, es el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral. O sea, no es que seamos nosotros solos, porque quienes tienen la posibilidad de beneficiarse por ese aumento, ya en el caso del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral ya ganaron los mismos juicios. No todos los ministros, porque tengo entendido que los ministros vinculados al oficialismo no articularon, pero bueno, los otros sí ganaron esas sentencias. El hecho es que, bueno, se extravasó la intención original del Poder Ejecutivo de aumentarle quizás a unas centenares de personas las retribuciones, y se estaría por vía de una redacción, como usted señala, inadecuada, incrementando las retribuciones de miles de personas. Bueno, le quiero agradecer estos minutos, nos quedan muchos temas, ojalá que podamos vernos pronto para hablar de otros asuntos, porque a veces se habla, ¿no?, esto de la inconstitucionalidad o de la necesidad de reformar la Constitución. Y uno se pregunta, hoy duermen, o por lo menos están trancados, 16.000 expedientes en los juzgados penales de gente que no tiene condena o que tiene trabadas esas situaciones. Necesitamos modificar, vio que cualquier observador internacional que viene dice, necesitamos modificar el proceso penal. Claro. Modificar el proceso penal es muy caro, es más caro que pagar esta deuda. Y sobre todo se sigue dando. Nosotros, si creamos 62 cargos de juez letrado penal más y 62 cargos de defensor penal más, y hace lo propio la Fiscalía, eso es mucho dinero, son, en el caso del Poder Judicial, unos 100 millones de pesos anuales para siempre, o sea, 5 millones de dólares, pero bueno, que van a seguir sostenidos en el tiempo, siempre, sí, porque son cargas fijas del Poder Ejecutivo, y además va a haber que adecuar las sedes. Es caro modificar el proceso penal y además es lento, pero si por milagro fuera aprobado este año, para 2018 podríamos tener en funcionamiento un proceso oral, acusatorio y público que se adecue más al estándar de garantía de los derechos humanos que está rigiendo hoy en el mundo. Nosotros, que solemos ser un país de avanzada y que hoy además por determinadas leyes se nos dice, no, ustedes siguen siendo un país de avanzada por el matrimonio entre personas de distinto sexo, la ley de liberación de la marihuana. Pero son el récord en personas condenadas, presas sin condena. Nos hemos quedado a la retaguardia en la modificación del proceso penal, que creo que ya 17 países en 22 de Iberoamérica han modificado. No quiere decir que su situación sea mejor que la nuestra, este sigue siendo el Uruguay, sigue siendo la democracia más completa de la región, seguimos teniendo los mejores índices en casi todo, no en personas privadas de libertad que no tienen sentencia definitiva, ahí sí tenemos de los peores, pero bueno, el hecho es que nos hemos rezagado, ya le diría como 20 años, en la modificación del Código de Proceso Penal. Y por los tiempos uruguayos, fíjese usted que desde la ley que creó la Comisión de Redacción, que tuvimos el honor de integrar,
van 9 años, fue el ministro Díaz, el primer año del primer ministro del Interior del presidente Vázquez, y estamos en 2014 y el código no se ha aprobado. 9 años que incluso para los tiempos uruguayos le diría que es bastante largo, ¿no? ¿Cómo? Hay que aprobar ese código, hay que aprobar ese código. Falta voluntad política, falta empeño. Es difícil aprobar un código, es complicado Claro. aprobar un código, tiene, bueno, es necesario que sea asesorado por muchísimos especialistas. Pero este año el ya será Parlamento, casi por Pero el perdido. código tiene 5 años de redactado. Claro. Fue enviado en su momento en el último año de gobierno del presidente Vázquez, fue enviado al Parlamento, perdió estado parlamentario. En el primer año de gobierno del presidente Mujica fue reenviado al Parlamento, volvió a tener estado parlamentario y vamos hacia el último año del presidente Mujica, en el cual, si no se hace nada, volverá a perder estado parlamentario y deberemos esperar a que el año que viene, quien suceda al presidente Mujica, por tercera vez, vuelva a mandar exactamente el mismo proyecto. Lo único que se hizo fue cambiarle la fecha y la firma del presidente a los efectos de ver si en la siguiente legislatura logramos aprobar el nuevo Código del Proceso Penal. El sistema político debería sonrojarse ante este diagnóstico. Muy amable, doctor, como siempre, y lo espero pronto. El agradecido soy yo, es un placer venir. El señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Pausa y seguimos en Tele Buen Día.